Un feliz sábado, apreciados adolescentes, bienvenidos a la clase de juveniles. Vamos en este caso a desarrollar la lección número 4 de este primer trimestre del año 2021. El título es Reconociendo al Mesías. Vamos a centrarnos en el texto bíblico que está ubicado en Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 39. Si observamos la imagen, vamos a ver sobre estas personitas, estos personajes que prácticamente nos van a dar un poco más de lecciones sobre una parte, una escena de la historia, tanto de María como de José como de Jesús. Entonces, antes de poder abrir la palabra de Dios, vamos a realizar la primera oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su santa palabra. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta mañana porque nos permites estar conectados, que podamos aprender más de tu santa palabra y que el mensaje de la vida de Simeón, de Jesús, nos pueda llegar al corazón y podamos aprender bastantes lecciones, Señor, que pueda ser de mucho provecho para nuestra vida. Gracias por bendecirnos y que podamos entender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Todos estos favores te lo pedimos, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, nosotros vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 39. Como les comentaba antes, vamos a hablar de esta persona muy importante en esta época de Israel. Se llamaba Simeón. Y también vamos a hablar de Ana la profetisa. No sé si ustedes habrán escuchado un poco de estos dos personajes. Si no es así, de todas maneras vamos a hablar sobre ellos y si no se acuerdan, pues vamos a recordar con respecto a Ana y a Simeón. Muy bien, ahora vamos a pasar al versículo para memorizar, que es el versículo central de esta lección, que se encuentra en Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 26. Y había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre, justo y pío, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Muy bien, entonces estamos viendo de que el versículo central nos habla de Simeón, un hombre importante, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que hacía el bien y era recordado por las personas de allí. Entonces él recibió, mediante el Espíritu Santo, recibió una promesa, la promesa de que él no iba a morir hasta que pudiera ver al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces él aguardó esa promesa y esa esperanza en su corazón y él quería como sea encontrar al Mesías que tanto le había sido prometido a él y estaba muy muy emocionado por eso. Vamos a continuar con la historia. Antes vamos a ver ahora un video que justamente nos va a adelantar a esta historia. También está centrado en el capítulo 2 de Lucas, así que sería bueno si están ahí con su Biblia en la mano para que puedan comparar con este video. Y espero que puedan estar atentos para poder analizar después de ver este fragmento del video sobre las lecciones de esta escena y también vamos a ir reflexionando sobre la actitud de los personajes de este evento. Muy bien, entonces estemos atentos.
Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma misma, para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Muy bien, entonces, ¿qué tal les ha parecido este video? Cortito, pero creo que muy significativo, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? Ahí se ve cómo el Espíritu Santo, ¿no? A través de la historia siempre se ha presentado ante sus hijos, ¿no? Para darnos una noticia, como fue con María, que iba a ser madre, ahora con Simeón, que no moriría sin antes ver la presencia y la gloria de Jesús. Ah, ya está. Entonces, el Espíritu Santo hace su papel, hace su trabajo de comunicarse con los hijos de Dios. No es que el Espíritu Santo se te aparece físicamente y tú lo ves cara a cara y te dice el mensaje, ¿no? O lo que Dios quiere para ti. No, simplemente es como que una corazonada, un impulso que sientes ahí en tu corazón, un pensamiento que pasa por tu mente y te impulsa a realizar una acción que puede ser para la gloria de Dios o también para el avance de su obra. En este caso, Simeón, por ser un hombre piadoso, obviamente pudo estar atento y escuchar a la voz del Espíritu Santo, que movió su corazón y le anunció, ¿no?, de que él no iba a morir sin haber visto al Mesías, al Salvador del mundo. Entonces, para él fue prácticamente como un regalo de parte de Dios, como una recompensa. ¿Por qué? Porque él tanto tiempo había sido una persona de bien, había cumplido con los mandamientos de Dios. Entonces, obviamente, pues se sintió muy contento y se sintió muy reconfortado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta también que muchas personas de Israel habían perdido la esperanza de la venida del Mesías. Pero él estaba contento de que él iba a tener la dicha, la fortuna de ver al Mesías con sus propios ojos. Muy bien, vamos a seguir analizando más de esta historia. Vamos a estudiar ahora la palabra de Dios. Como les anuncié, vamos a ver Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 39. El subtítulo de esta parte es Presentación de Jesús en el templo. Si ustedes quieren leer a más profundidad sobre los detalles de este suceso, pueden buscar en El deseado de todas las gentes, capítulo 5, cuyo título es La dedicación. Y está muy, pero muy interesante. Listo, entonces vamos a comenzar con la lectura. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Muy bien, entonces vamos a analizar esta primera parte. Ya había una parte de la ley en la que se manifestaba de que todo primogénito, como dice aquí, todo varón que abriere la matriz,
todo primogénito iba a ser santo del Señor, iba a ser consagrado, dedicado a Dios. Miren qué tal la importancia de los hijos primogénitos. Pero hay muchos hijos primogénitos que no le dan mucho sentido a esto. Para Dios, entonces, eran muy importantes los hijos primogénitos, porque también iban a ser los que iban a liderar el hogar después de que los padres pues partieran, ¿no? Ya no estuvieran vivos. El primogénito iba a tomar la batuta del hogar, de la familia. Entonces los primogénitos son muy importantes para Dios. A pesar de que Jesús pues era hijo de Dios, también tenía que cumplir con el mismo ritual ceremonial. Tenía que ser también consagrado a Dios. Tenía que ser dedicado a Dios. Y eso es lo que hicieron José y María. A los 8 días después de que nació Jesús, lo llevaron al templo para que pudieran circuncidarlo. La circuncisión era también una parte de este rito, porque todo niño que era circuncidado ya prácticamente estaba formando una alianza con Dios. Eso también reafirmaba la misión de Jesús cuando vino a este mundo. Ya estaba formando una alianza con Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aparece un personaje, ¿no? Aparece Simeón, un hombre justo, un hombre piadoso, que estaba ansioso esperando quién era el Salvador, quién era el Mesías. Él estaba tan ansioso que cada vez que veía a una pareja de esposos con su bebé, él decía, ¿será o no será el Mesías? ¿Será o no será el Salvador del mundo? Pero al final, las otras familias que aparecían no eran. Ninguna de estas personas era. Pero cuando se acercaron José y María con Jesús, pues ahí el Espíritu Santo movió su corazón. Le dijo prácticamente, ya este es el Salvador del mundo. Este es el Consolador de Israel. Es por eso que vamos a ver cómo reacciona Simeón. Ahorita vamos entonces a continuar con la historia. Entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, luz para ser revelada a los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que decían de él. Muy bien, entonces aquí vemos de que ya Simeón, por inspiración del mismo Espíritu Santo, empieza a decir prácticamente la misión de este Salvador del mundo. No era de frente las palabras le salieron a Simeón, o es lo que Simeón estaba pensando, sino que era algo que el Espíritu Santo ya le estaba inspirando a decir. Y era como una forma en que iba a reafirmar la misión de Jesús, de toda la obra que iba a hacer, de que Él iba a ser la luz del mundo, que su evangelio, su mensaje iba a llegar tanto al pueblo de Israel como a los gentiles, a los extranjeros. Eso quería decir que el alcance de la palabra de Jesús, de la palabra del Mesías, iba a ser a nivel prácticamente mundial. Entonces ya estaba reafirmando eso. También estaba reafirmando de que Jesús era el deseado de todas las gentes, porque las personas por muchos siglos estuvieron esperando a Jesús y ya se estaba cumpliendo la llegada de este Mesías, de este Salvador. Muy bien, vamos a continuar entonces con el versículo 33. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este es el puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual había venido en grande edad, y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Y ésta
Sobreviniendo en la misma hora juntamente confesaba al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mas como cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Muy bien, entonces vemos aquí que aparece, aparte de Simeón, otro personaje, en este caso Ana la profetisa. Que había también una profetisa en la época, en los tiempos de Jesús, en la época de los romanos, el Imperio Romano, sí. Dios todavía seguía teniendo hijos suyos, hijas suyas, siervos, siervas suyas allí. A pesar de que los israelitas estaban bajo el sometimiento del Imperio Romano, pues todavía había gente fiel a Dios, y a esa gente fiel a Dios pues se le manifestaba la voluntad de Dios. Se le manifestaba lo que habría de venir dentro de muy poco tiempo. Y en este caso, pues Ana, la profetisa, ella estuvo sirviendo durante bastantes años en el templo. Ella también confesaba al Señor tanto su vida, sus pecados como las de Israel. Ella estaba allí, bien ferviente, al servicio del Señor. Y también a ella se le comunicó del mensaje de que el Mesías iba a aparecer allí en el templo. Ella también llegó a ver al bebé Jesús en ese momento de la dedicación. Tanto Simeón como Ana estuvieron allí presentes. Entonces, ¿qué lección podemos sacar de esto? Estas personas fueron personas humildes, fueron sencillos. A pesar de que estuvieron en el templo, no tuvieron el cargo de, sumo sacerdote o, no sé, de personas importantes allí en el templo. No tenían tanto dinero, pero a pesar de su humildad, Dios se les reveló a ellos. ¿Por qué? Porque conocía los corazones de Simeón y conocía el corazón de Ana. Y que eran personas que deseaban con muchas ganas ver al libertador, al salvador de este mundo. Y tanto fue así la esperanza que ellos guardaron en su corazón, que Dios permitió que ellos pudieran reconocer a Cristo. Eso fue algo dichoso para ellos. Y obviamente en ese momento también Simeón tuvo que profetizar toda la misión de Jesús. También le dijo a María con respecto al sufrimiento que ella iba a tener porque su hijo iba a ser crucificado. No decía específicamente que iba a ser crucificado, pero estaba dando a entender de que iba a morir Jesús, que iba a sufrir. ¿Pero por qué? Por toda la humanidad, para liberarlos del pecado. En ese momento no ha comprendido al 100% esas palabras, pero todo ello María lo guardaba en su corazón. Ya más adelante vamos a ver de que cuando María ve a Jesús crucificado, empieza a recordar todas las palabras que le fueron dichas a ella. Así es. Entonces vemos de que toda persona que guarda la esperanza en su corazón, como estas personas que guardaron la esperanza de la primera venida, ahora a nosotros nos corresponde guardar en nuestro corazón la esperanza de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, tanto cosas buenas como cosas malas, pero a muchas de ellas somos indiferentes. Ya nos hemos acostumbrado a este mundo, nos conformamos con la rutina de este mundo y nos estamos apartando de Dios. Estamos ya dejando de tener esa esperanza de la venida de Cristo. Entonces, este es el momento para nosotros poder analizar, reflexionar en nuestro corazón. ¿Todavía guardamos esa esperanza o ya hemos desligado esa esperanza de nuestro corazón? ¿O ya nos hemos apartado de Cristo? ¿O ya no estamos haciendo la obra que tendríamos que hacer? Eso tenemos que ponernos a pensar. Eso tenemos que ir reflexionando continuamente. Ya el tiempo, si uno se pone a pensar, está pasando muy rápido. Los días pasan rápido, los meses, los años. Ya estamos en el 2021. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho a lo largo de todos nuestros años de vida? ¿Hemos hecho cosas buenas
¿O han sido puras cosas malas? ¿O nos hemos apartado de Dios? Nos toca reflexionar. Y si nosotros llegamos a la conclusión de que nos hemos apartado de Dios, tenemos que ver las causas, los motivos y qué medida tenemos que tomar para poder volver al camino, para poder esperar a Cristo con los brazos abiertos. Entonces, esas lecciones podemos ir sacando de este suceso, de este evento que ocurrió ya después de que Jesús nació. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el ¿sabías qué? Tenemos que contextualizar esta parte de la historia. ¿En qué época vivía Jesús? ¿Cómo era la clase social de Israel, de los judíos? ¿Cómo era la clase social? Vamos a ver aquí una pirámide de las clases sociales. Vamos a ver que en la cúspide está el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote, ¿qué era? Era elegido prácticamente por los líderes romanos del Imperio Romano. Era puesto un sacerdote. Ahora, este sumo sacerdote también tenía que pagar un impuesto al Imperio Romano para poder conservar su estatus. Imagínense. Entonces no estaba sirviendo completamente a Dios. También el sumo sacerdote estaba sirviendo al Imperio Romano. Muy bien, de ahí que continuamos. Estamos viendo que va bajando. Los saduceos, los sacerdotes, estaban en una clase casi entre alto y medio. De ahí los fariseos, los escribas. Después vemos los celotes, que eran prácticamente aquellos guerrilleros que querían luchar en contra del sometimiento romano. Y también justo en esa parte, entre la clase media y baja, está el pueblo llano, el pueblo judío. Pero en la parte más baja, vamos a ver en la pirámide que en la parte más baja están prácticamente las mujeres, las personas enfermas, los que decían pecadores. Esta clase baja es la clase de los marginados. También en esta clase podemos incluir a los extranjeros, a los gentiles, que también eran muy marginados por los judíos. También tendríamos que añadir aquí a los publicanos. Es cierto, los publicanos tenían dinero, pero eran también, como podríamos decir acá en Perú, eran chulillos, eran los sirvientes de los romanos, del Imperio Romano, porque al final gran porcentaje tenía que ir a las autoridades romanas. Ellos se quedaban con un poco de dinero, pero eran mal vistos por la gente del pueblo. Por ello es que se les incluye en la clase baja de esta pirámide social, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que nos comenta el ¿sabías qué? En Palestina, los gentiles, los esclavos, las mujeres estaban en un nivel social muy bajo. Si ustedes se dan cuenta, el pueblo está arriba de esta clase donde están las mujeres, los enfermos, los pecadores, todos ellos, ¿no? No está el pueblo en la clase baja, está en la clase intermedia. Sin embargo, el Evangelio, según San Lucas, presenta a los rechazados, los caídos y las personas que a menudo eran pasadas por alto, como las mujeres, los niños y las viudas. Es cierto, si nosotros podemos un poquito reflexionar sobre esta parte de la historia de esta nación judía, ya estas personas, las mujeres, los niños y las viudas, eran maltratadas, no se les respetaba. Pero ¿saben qué? Cuando vino Jesús por primera vez, el mensaje que él brindó también fue dedicado a las mujeres, a los niños y a las viudas. Jesús se preocupó bastante por esta clase social, por este tipo de personas, por las mujeres, por los niños y las viudas. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eran personas marginadas. También podríamos decir que los publicanos, que también están en este grupo, a los publicanos también les llegó el mensaje del Evangelio. Entonces, esto nos demuestra que Jesús no tenía distinción por clase social. El mensaje llegaba a todos y el mensaje también daba esperanza a las personas marginadas de esa época. Este Evangelio hace referencia a mujeres 43 veces. De hecho, el 25% de todas las referencias
están dedicadas a las viudas en diversos pasajes de la Biblia. Y esto también se encuentra en Lucas, ¿no? También se habla de la importancia de cuidar a las viudas. Jesús se preocupó bastante por las viudas. Pero ahora en el siglo XXI ya a las mujeres las pisotean, a los niños los maltratan y a las viudas, pues las viudas son rechazadas, son marginadas, olvidadas, tanto por los hijos como la familia, los hermanos, por todas las personas, por todos los familiares. Las viudas son olvidadas, ¿no? Y los pobres también, ¿no? Veamos, los pobres, los enfermos también son marginados en este siglo XXI. Entonces, esto demuestra de que Jesús, su mensaje, tiene alcance para todo tipo de personas, para toda clase social. Y nosotros deberíamos de darle importancia a estas personas, pero no lo hacemos. Pensemos bien en ello. Tenemos que también enfocar nuestro mensaje a este grupo de personas. Muy bien, vamos a continuar. Aplicación. Como les comenté, pueden leer a más profundidad El deseado de todas las gentes, capítulo 5, el capítulo llamado La dedicación. Muy bien, está muy hermoso este fragmento que ahorita he colocado. Vamos a leerlo detalladamente. Nos dice lo siguiente: al entrar Simeón en el templo, vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Su aspecto indicaba pobreza, pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu. El Espíritu Santo se comunicaba con Simeón, le decía, ¿no?, a través del pensamiento, ¿no?, cómo tendría que ser el Mesías, el Salvador del mundo, que no iba a ser una persona de clase alta, o que no iba a ser una persona pudiente con bastante dinero, no, que iba a ser humilde. ¿Qué más? Y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de Israel. El Espíritu Santo movió, como decir, su corazón y dijo, ya, este es el consolador de Israel. Aquel a quien tanto había deseado ver. Esto está, Deseado de todas las gentes, capítulo 5, página 38. Entonces, cuando tú más esperes algo con bastantes ganas, algo bueno, cuando tú pides a Dios algo bueno con bastantes ganas, si Dios ve que es algo muy positivo para tu vida, Dios te lo va a dar. En este caso, Simeón sentía en su corazón de que él no podía morir sin ver a Jesús. Él quería ver a su Salvador, a su Mesías, porque se dio cuenta que sus familiares, ¿no?, sus padres, sus abuelos, querían ver al Salvador del mundo y no pudieron. Murieron antes de ver el cumplimiento de la promesa. Entonces, esto es lo que podemos ver de este capítulo 5. Muy bonito, muy interesante esta historia, ¿no? Dios le permitió cumplir su deseo, que tanto él había anhelado. Ahora sí, vamos a ver aquí los versículos de impacto, que también están muy interesantes. Vamos a buscar los siguientes versículos: Isaías 49:6, Isaías 52:10, y por último, Mateo capítulo 13, versículos del 16 al 17. Entonces vamos a empezar a dar lectura. Y dijo, oh pues que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Muy bien. Aquí vamos a ver entonces de que Cristo vino a este mundo para hacer la luz a todas las naciones que todavía estaban en la tiniebla espiritual, que estaban en el conformismo, que estaban tal vez en la desesperanza, ¿no? Entonces Jesús vino a iluminar a todo el mundo y también a llevar la salvación. Y nos dice hasta dónde, hasta los confines de la tierra. Entonces, esa misión
lo cumplió Jesús en su primera venida. Y ahora nosotros tenemos que llevar esa luz a todas las naciones, a todo el mundo. Darle el mensaje de Jesús que vino aquí como un Salvador, nos redimió del pecado y que ya está pronto a venir por segunda vez. Muy bien, ahora vamos a ver Isaías 52:10. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Muy bien, entonces este versículo de Isaías 52:10 reafirma lo que está en Isaías 49:6, de que Jehová mostró su poder a todas las naciones y hasta los confines de la tierra, ¿no? Y todos ellos van a poder ver, visualizar la salvación de Dios. Eso no solo ha sido en la primera venida de Cristo, también es en la segunda venida de Cristo, donde dice que todo ojo lo verá. Pero para que todo ojo lo pueda ver con los brazos abiertos, extendidos, recibir a Jesús, tenemos que aprovechar este momento en difundir el mensaje y también en cambiar el carácter cada día. Muy bien. Y por último, Mateo 13, versículos del 16 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchas gracias. Entonces, este versículo nos menciona de que muchas personas tuvieron las ganas de poder ver el cumplimiento de la promesa, de la primera venida del Mesías, de Jesús, y no pudieron, murieron. Ahora los descendientes tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Algunos aprovecharon ese momento y recibieron a Jesús, pero otros lo despreciaron, lo calumniaron e incluso lo sentenciaron a muerte. Ahora, en nuestra época, muchos quisieron llegar a estos tiempos finales de la segunda venida de Cristo, pero no pudieron llegar y están descansando en la tumba. Pero ahora nosotros que estamos vivos, que estamos más cerca de la segunda venida de Cristo, vamos a ver cosas maravillosas, asombrosas y también vamos a ver desgracias, vamos a ver destrucción por doquier. Entonces, nosotros en estos momentos tenemos que prepararnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón y hacer la labor, porque tenemos ojos para poder ver con claridad la verdad. También tenemos oídos, entonces tenemos que dedicarnos a escuchar la voz de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque no debemos desaprovechando esta oportunidad que tenemos ahora que estamos en este siglo XXI, a puertas ya de la pronta venida de Jesús. Muy bien, entonces este versículo no va solo para los tiempos de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Jesús. ¿No? Este versículo va para nuestros tiempos, de no rechazar la voz de Dios, de no rechazar el mensaje de Dios. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que sacar la lección, no solo porque ha sido una historia que ya ocurrió y pues no tiene sentido que yo hable de algo que ha pasado. No, todas las historias tienen sentido y todas las historias pues en esencia se van repitiendo en nuestro contexto en la actualidad. Por lo tanto, así como Simeón tuvo la esperanza de recibir a Jesús y lo recibió, lo reconoció, pudo cargar a Jesús como bebé. Ahora nosotros viviremos con la esperanza de reconocer y recibir a nuestro Redentor en su segunda venida. Ya este mensaje va para nuestro contexto, para la actualidad, que nosotros nos decimos que esperamos la segunda venida de Cristo. Entonces demostrémoslo mediante acciones y seamos capaces de reconocer al verdadero Jesús, porque sabemos que va a venir un falso Cristo que va a engañar a muchas personas. Entonces, reflexionemos bastante en esta pregunta, chicos, y
ya sabemos de que tenemos que constantemente estudiar la palabra de Dios para no ser engañados por las trampas del enemigo. Muy bien, ahora sí, les invito a que me puedan acompañar con la oración final, porque necesitamos pedirle a Dios que nos pueda ayudar en estos tiempos a superar todas estas dificultades. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en estos momentos de la escuela sabática porque nos has permitido entender las grandes lecciones de Simeón, de Ana la profetisa, que fueron personas humildes, que a pesar de que había tinieblas en su época, ellos estuvieron dispuestos a seguir esperando tu primera venida y poder recibirte, Señor. Te reconocieron y eso los puso muy dichosos porque se cumplió en ellos la promesa que tanto había sido aguardada por muchos siglos. Ahora estamos en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos y a seguir aguardando la promesa de la segunda venida y que no nos desanimemos, que podamos continuar realizando tu obra, que podamos hablar a nuestras amistades y a todos nuestros seres queridos sobre las grandes verdades que nosotros estamos aprendiendo. Gracias, Señor, por este santo sábado y que podamos aprender más de ti, Señor. Acompáñanos y también acompaña a nuestros seres queridos. Todos estos favores te lo pedimos confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, un feliz sábado para cada uno de ustedes y que puedan pasar un bonito día especial y santo de Dios con sus familiares y seres queridos. Ya nos estaremos viendo el siguiente sábado. Cuídense bastante. Al contemplarte, mi Salvador, y al meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar, como lo Cristo quiero triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Hondas heridas de transgresión manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Dame la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz. Tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver.
Ese